La próxima semana inicia pico y placa para vehículos particulares en la ciudad de Medellín y ante lo que se ha estado viviendo el reporte de numerosas congestiones, trancones y muchas inquietudes frente a ese tema, pues tenemos un invitado con quien vamos a entrar en detalles, el profesor Iván Sarmiento Ordosgoita, profesor de la Universidad Nacional y experto en movilidad. Profesor, buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Pablo. Profesor, bueno, pues empecemos hablando porque lo que ha estado sobre la mesa es que el pico y placa finalmente pues no es una medida de fondo y estructural a los problemas de movilidad que tiene la ciudad. ¿Qué lectura hace usted de la medida que se empieza a implementar desde el próximo lunes? Bueno, venimos de una pandemia donde por el teletrabajo, la pérdida de empleo y las restricciones de bioseguridad se redujo la movilidad en casi un 50%. Eso nos permitió un alivio en el flujo vehicular, pero la vuelta al trabajo, al estudio, la recuperación lenta económica ha mostrado ya que es insostenible la ciudad sin una restricción a los vehículos. Entonces este nuevo pico y placa entra a poner parte de ese alivio con un día de placa, una placa diaria, que eso significa pues que a cada vehículo le tocará cada 2 semanas, pero para mí es insuficiente para lo que teníamos antes. Sí, antes claro. Teníamos un 40% y ahora vamos a tener un 10%. Aunque tiene alguna ventaja, que es todo el día, entonces se va a sentir un alivio en otras horas, pero el porcentaje es insuficiente si se llega a recuperar toda la movilidad que teníamos antes. Profesor, cuando usted dice que es el 10% y antes era el 20%, ¿a qué porcentaje se antes refiere? era el 40%. ¿Al 10% de los vehículos o al flujo? No, solamente el 40%, eran 4 placas, entonces Sí. Era el 40% de los vehículos particulares, no del flujo, porque el flujo está compuesto por taxis, camiones Sí. y muchos otros vehículos. Eso podía representar posiblemente un 20% del flujo. O sea que esta medida solamente sacaría el 10% de los vehículos que transitan normalmente por las vías de Medellín. Del 10% de los particulares. De los Sí, particulares, cabe usted anotar. Sí. Bueno, profesor, pero entonces usted nos dice, como evidentemente las cifras lo muestran, que es una medida insuficiente. Vamos a tener los mismos trancones, la misma congestión. Si antes con la medida de pico y placa que teníamos decíamos que no alcanzaba, ahora usted ¿qué cree que va a pasar con esta nueva medida que es, pues, como usted lo dice, reiteramos, insuficiente? Bueno, pero estamos en una transición, como no se había puesto pico y placa en la ciudad, era porque se estaba esperando que se llenara el vaso, o sea, Sí. que de nuevo la gente volviera a sus actividades y un poco, supongo que la administración, esperando la recuperación económica, pues esperó a ver qué hacía. Ese 10% inicial va a servir porque todavía no se ha recuperado toda la movilidad. Mucha gente está haciendo teletrabajo, otras personas pues cambiaron de rutinas, de empleo, etcétera. Entonces sí va a servir inicialmente, pero lo que digo es que va a ser insuficiente en la medida que se vaya recuperando toda la movilidad que habíamos perdido. Entonces es posible que a los 6 meses les toque reevaluar y de acuerdo a las medidas pues hacer un incremento nuevamente. Profesor, para usted, ¿cuál sería el mejor modelo de pico y placa en el área metropolitana? ¿O qué medidas complementarias adoptar para mejorar la movilidad? Bueno, el pico y placa solo no resuelve todo. Es toda una política de movilidad, de transporte sostenible, pues que Medellín lo tiene apoyando el transporte público, la bicicleta, la caminata, etcétera. Pero también hay que poner restricciones de cobro en zonas neurálgicas, en el centro de la ciudad, en algún sector del poblado. Se pueden introducir cobros por congestión o cobros de parqueaderos con una sobretasa que vaya a la administración municipal para invertir en cosas necesarias. Hay otro tema que son las motos que ahora entran a jugar y que, bueno, ese tema también hay que mirarlo con cuidado. No he escuchado sobre las exenciones, pero
En las motos sí yo recomendaría que solo se aplicara durante las horas pico y no durante todo el día. Porque en los motociclistas tenemos un gran grupo que se dedica a los domicilios y a los servicios. Entonces, quitarles todo el día la moto, pues sería acabar con el empleo de esas personas. Profesor, usted toca un tema muy sensible y es el cobro por congestión. Pues según lo que usted plantea es que se dé en algunos de los sectores, en este caso pues sería de la ciudad de Medellín, que es la administración pues que lo ha planteado claramente de que se está estudiando. Pero lo que nos han vendido es que ese cobro por congestión aplicaría es para evadir la medida de pico y placa. ¿Cómo lo ve usted así? Sí, hay dos tipos de cobros por congestión en el mundo. Unos son los que reducen la congestión, como en Londres, Singapur, Estocolmo, Gotemburgo, muchas ciudades del mundo, más de 10 ciudades lo aplican, y ahora se discute en Nueva York. Y otro es el cobro por congestión para evadir la medida de pico y placa. Ese no reduce la congestión, ese al contrario la aumenta. Ese es el que inicia en Bogotá también. Ese es el que se aplica en Bogotá, se aplica también en Cali y se quiere aplicar acá. Es una medida, digamos, que busca dos objetivos. Busca un mal menor, digamos, ya que las personas se van a comprar un segundo vehículo ante el pico y placa. No todos, pero algún pequeño porcentaje se va a comprar un segundo vehículo. Entonces a esa persona se le plantea, venga, antes de que compre un segundo vehículo, más bien contribuya con la administración, nos da un dinero y nosotros le dejamos sacar su vehículo, así contamine, así congestione, pero sabíamos que de todos modos lo iba a hacer con un vehículo o con un segundo vehículo. Entonces se busca el mal menor y se capta, el segundo objetivo, captar un dinero que sirve para subsidiar el transporte público, por ejemplo, el déficit que tiene MetroPlus. Profesor, a mí me cuesta trabajo entender lo que usted me dice con todo respeto, porque me parece que la academia tiene que fijar exposiciones de fondo. Es decir, usted cuando dice que los motociclistas no salgan por un tema de empleo, pues es un tema social, no técnico y académico. Es decir, ¿cuáles son, Manuel le decía, cuáles son las soluciones de fondo que se deben plantear seriamente en este problema? Por ejemplo, una restricción a la venta de vehículos. Se venden diariamente miles de vehículos en la ciudad, construcción de vías, unos pico y placas de verdad que funcionen con un análisis de placas restrictivas frente a números que sean mayor cantidad de vehículos. ¿Qué ha explicado la academia frente a este modelo? Es que el tema tiene que ser radical y todos los años, usted lo acaba de decir, es un pañito de agua tibia, la restricción del pico y placa y la que sale el lunes es para un 10%. O sea, de fondo, ¿cuáles podrían ser estas medidas que uno diga, hombre, alguien tiene que comprometerse en esa política a largo plazo porque la ciudad es reiterada con medidas así cada año, cada 6 meses y volvemos a las improvisaciones de siempre? Sí, tiene razón. Perdón. Las soluciones de fondo es todo un plan de movilidad que le apueste pues a la movilidad sostenible en serio, mejorando los andenes, ampliando el número de ciclorrutas, gestionando el transporte de carga para que se pueda hacer una parte de él de manera nocturna, hacer el cobro por congestión, pero el cobro de verdad, no este cobro para exonerarse de la medida de pico y placa, sino un cobro electrónico en algunas zonas neurálgicas, una política de parqueo con cobros elevados también en zonas neurálgicas y una serie de promociones también al uso de la bicicleta, de la movilidad sostenible, de los viajes empresariales, planes de movilidad empresarial sostenible. O sea, es toda una serie de suma de cosas, hasta el vehículo compartido puede aportar, pero no hay una sola medida que sea la panacea, que solucione todos los problemas. Es toda una política completa que ataca por todos los frentes el tema de movilidad. Bueno, pues profesor, vamos a aprovechar que usted está acá porque también hay pronunciamientos importantes desde los sectores empresariales, André. Paula, el pronunciamiento es de FENALCO Antioquia, que rechaza esta medida de pico y placa que comenzará a regir desde el próximo lunes en el Valle de Aburrá. La agremiación de comerciantes considera inapropiada esta medida del pico y placa
para vehículos particulares, que ya sabemos empezará a regir el lunes próximo de 5 de la mañana a 8 de la noche. Estudiosos de movilidad y la Federación de Comerciantes plantearon algunas alternativas pues para evitar esta restricción de los vehículos durante todo el día. Fenalco confía en que la nueva medida que arranca el 6 de septiembre sea transitoria. Además, expertos aseguran que hay que empezar a expandir las vías para el soporte del crecimiento del parque automotor. ¿Está en concordancia con lo que usted dice, profesor, este pronunciamiento de Fenalco? ¿Cómo lo ve? Bueno, Fenalco siempre se ha opuesto al pico y placa, es la posición gremial, también promoviendo la economía, y eso es entendible. De todas maneras, la realidad está ahí palpable, o sea, no nos podemos mover si no hay restricciones. Lo importante es hacer esas restricciones de manera inteligente, dando salidas a la gente, y todo el día siempre ha sido una dificultad para dar esas salidas alternativas a esas personas que trabajan durante todo el día en su vehículo. Por eso, pues, yo particularmente no me gustan los pico y placas de todo el día. Creo que con 3 horas sería suficiente, y eso daría opción a que ciertas personas se muevan a otros horarios, aunque eso ambientalmente sabemos que de todos modos va a emitir, pero emite menos. También está el tema de las motos, que ya comenté, que los afecta bastante, y en respuesta a la pregunta que si eso era un tema social, pero es que el transporte es un tema social, o sea, el transporte es la vida de nosotros, en parte es un elemento que vincula las actividades y no lo podemos desligar de esa parte social. O sea, cualquier decisión que se vaya a tomar tiene que hacer la evaluación social, tiene que hacer la evaluación económica, tiene que hacer la evaluación ambiental y la evaluación financiera. O sea, es un tema complejo, y estoy de acuerdo con Fenalco en que se requiere también ampliar vías, pero no ampliar vías para dárselas al particular, sino ampliar vías para dar carriles buses, para tener bahías para los camiones, para tener bahías para los taxistas, es decir, tener más espacio para el transporte público, para la bicicleta y para el peatón. Excúseme, profesor, vamos a escuchar entonces las declaraciones de Fenalco al respecto de esa oposición a esta medida. Estamos en un contexto de reactivación económica y las personas viven de eso, o sea, las personas viven de trabajar en vehículos, de salir a la calle, no necesitamos más restricciones. Hacerlo extensivo, o sea, desde las 4 de la mañana a 10 de la noche, pero por franjas horarias. O sea, que la restricción de circulación para determinado vehículo esté establecida en determinadas horas, digamos 1, 2, 3 o 4 dígitos, que le restrinja la circulación de 4 de la mañana a 8 de la mañana, y así sucesivamente en el día, acogiéndolas a todos. ¿Pero qué puede estar pasando a propósito de esta medida, profesor? Porque Fenalco dice estar en desacuerdo, pero Intergremial Manuel dice apoyar la medida. Intergremial, que recordemos reúne a 34 sectores económicos del país, tiene una opinión diferente frente a la de Fenalco. Respalda esta decisión del área metropolitana y de los 10 alcaldes del Valle de Aburrá. Nos manifestó el director que la cadena logística y de transporte no está incluido durante esta nueva medida del pico y placa. Eso trae un gran alivio a todas las empresas que tienen que distribuir diariamente sus productos, pero también para ese corredor logístico nacional que es tan importante, que pasa por todo nuestro área metropolitana. Posiciones entonces encontradas al respecto de esta medida que iniciará en la ciudad desde el próximo lunes. Profesor Iván Sarmiento Ordosgoita, pues muchísimas gracias por entregarnos este contexto acerca de esa medida que se empezará a implementar desde el próximo lunes en el Valle de Aburrá. Gracias a ustedes.